Muy bien, escuadrón del SEO. En esta clase lo que vamos a estar viendo son estructuras básicas de HTML, aprendiendo pues cómo hacerlo. Recuerda, este no es un curso de programación, es más que todo de maquetación, se podría decir. Los cursos de programación son bastante complicados y largos. Los de maquetación también, pero nosotros vamos a tratar de hacer lo básico porque a nosotros no nos interesa programar, no nos interesa ser desarrolladores WordPress, no nos interesa ser grandes programadores, no nos interesa nada de eso, nos interesa posicionar los sitios web. Pero para posicionarlos tenemos que comprender todo lo básico de esto. Aquí he añadido una nueva página porque es lo más fácil que hay para poder explicar esto de las etiquetas HTML. Yo pude, por ejemplo, haber abierto un editor de texto y empezar ahí a decirte, ahora escribe aquí H1. No nos vamos a complicar. Aquí simple y sencillamente WordPress nos da estas ventajas y pues hay que aprovecharlas. Bien, para hacer etiquetas de encabezado, las etiquetas de encabezado se conocen. Aquí en WordPress tienes dos opciones. Mira, antes que todo, tienes la opción visual y la opción de HTML. Si yo aquí en la opción visual, por ejemplo, escribo una etiqueta HTML, las etiquetas de HTML siempre tienen una etiqueta de abertura y una etiqueta de cierre. Entonces, esto siempre lo va a tener toda etiqueta HTML. Aquí dentro de esta etiqueta tiene que haber texto, digamos, podríamos poner mi primer encabezado. Y pues esta etiqueta lo ideal sería que fuera un H1. Entonces yo aquí si escribo H1 voy a tener el problema de que lo he escrito dentro de mi editor visual, no dentro de mi editor de HTML y pues por eso se muestra esto. Esto sería un error porque esta parte visual es la parte que mira el usuario y entonces si yo me voy aquí a la vista previa me estaré encontrando con esto. Lo ideal es que escribas el HTML en el apartado HTML, que es lo correcto. Entonces, si yo aquí hubiera escrito esto del HTML, ahora en visual, si te fijas, me aparece como un encabezado. Es decir, lo ha puesto más grande. Si te fijas, es mucho más grande que los párrafos. Hola, este es un párrafo. Como puedes ver, entonces he hecho un encabezado. Ahora sí le doy a vista previa. Pues entonces ahora mi primer encabezado me aparece mucho más grande y luego me aparece este un párrafo. También los encabezados hay 6. No tienes que estar haciendo esto que yo acabo de mostrar, de tener que escribirlo aquí, sino que simple y sencillamente para poner un encabezado en WordPress la tienes bastante fácil. En este caso, pues solamente tienes aquí tus encabezados. Vamos a poner varios ejemplos. Mi segundo encabezado y vamos a poner mi tercer encabezado. En WordPress lo tienes bastante fácil, sin necesidad de escribir HTML, solamente te vienes sobre tu primer encabezado y le das aquí a párrafo y le das a título 1. Entonces desde aquí ya tienes ya un encabezado. Esto yo lo había explicado en los cursos anteriores, pero lo repito para que lo tengas consciente, o sea, para que vayas tocando todo esto. Aquí podríamos poner mi segundo encabezado y aquí podríamos poner mi tercer encabezado. Si te fijas el tipo de letra desde que lo ves desde aquí, uno es más grande que el otro. Esto es porque todos los teams vienen así configurados. Vamos a darle a vista previa y pues entonces me aparece mi primer encabezado, mi segundo encabezado, mi tercer encabezado. ¿Esto qué significa? Estos son títulos. Esto lo vamos a estar viendo del curso de SEO. Son encabezados HTML, digamos, este primer encabezado tiene que ser el más importante de todos. Luego este sería un subtítulo de este título. Y luego este sería un subtítulo de este subtítulo. Entonces todo esto tiene que tener una secuencia lógica, debe de ir de manera correcta. Vamos a dar un ejemplo que sea un poco más fácil de comprender. Vamos a poner, por ejemplo, en una web de animales. Si vamos a atacar la keyword animales, yo no puedo escribir aquí animales y dejar esto como un H1. Esto es un error de SEO. ¿Por qué? Porque el H1 WordPress por defecto te lo pone aquí. Por eso te está poniendo el titular. Entonces mi H1, o sea, mi título principal del blog, o sea, mi título principal de este post, lo pongo aquí, animales, y aquí no. Aquí ya tiene que ir un H2. Entonces aquí yo puedo poner a ver qué tipos de animales hay. Digamos, por ejemplo, hay gatos y hay perros. Entonces estos ya serían subtítulos, es decir, subtítulos de los títulos, porque dentro de los animales están los gatos y los perros. Esto prácticamente viene siendo una introducción al primer curso, al primer y el segundo curso del próximo módulo en el que vamos a estar hablando de redacción. Entonces estos serían títulos, pero podríamos ver, por ejemplo, qué sé yo, más animales, ranas y loros. Entonces aquí tenemos más subtítulos, esto sería entonces un H2. Vamos a párrafo H2. Y ahora quizás cuando voy redactando el post me doy cuenta que no me sale bien hablar de gatos, sino que de felinos. Entonces si yo ahora hablara de felinos, lo ideal sería que este
subtítulo fuera un subtítulo del título. Entonces felinos tendría que ser un H2 y luego gatos pasaría a ser un H3, es decir, hacer un subtítulo de este subtítulo. Y así va agarrando una secuencia lógica. Ahora aquí tengo que hablar, por ejemplo, de animales, no sé, caninos, sería un H2, pero el H3 tendría que ser perros. En este caso, perros sería un subtítulo del subtítulo de caninos, que al mismo tiempo un subtítulo del título principal, que son los animales. Las ranas vienen siendo entonces anfibios. Y aquí entonces cambio las ranas a un título 3. Y luego aquí los loros podríamos poner aves. Y vamos a cambiar los loros a un título 3. Esto puedes seguirlo haciendo así hasta que llegues hasta el número 6. El número 6 es el máximo, no te puedes pasar de ahí. Luego si estás hablando de los felinos y quieres hablar nombres de gatos, tú podrías por ejemplo aquí poner nombres de gatos. Y aquí ya te has encontrado pues con un subtítulo del subtítulo del subtítulo del título, es decir, un H4. Si nos venimos a la parte de HTML lo miramos mucho más fácil. Si te fijas aquí tenemos un H4, acá tenemos el H3 y aquí el H2. Luego tenemos un H2, luego un H3, luego tenemos otro H2, luego otro H3, luego otro H2 y luego otro H3. Nosotros podemos publicar entonces esta entrada para ver cómo va a terminar y la vamos a ver. Aquí entonces nos aparece todo lo que hemos creado. Podemos usar esta extensión que se llama Web Developer y seleccionamos aquí ver el documento en línea y nos aparece todo en verde. O sea, si nos aparece todo en verde significa que todo está bien. Tenemos que tenerlo todo en verde. En caso de que no esté todo en verde ya tenemos el primer problema. Hay casos bastante especiales, pero eso lo vamos a hablar en el curso de SEO, en el cual no es necesario que esté todo en verde, pero en el 90-95% de los casos sí tenemos que dejar todo esto en verde. ¿Cómo podríamos hacer que no salga en verde? Bien, que nos equivoquemos en los encabezados. ¿Recuerdas que te dije que este es un subtítulo de este subtítulo de este subtítulo, que al mismo tiempo es un subtítulo de este título? Si yo, por ejemplo, aquí pongo un nuevo título, digamos este, y lo vuelvo un título nuevo, y luego aquí pongo este y también lo vuelvo un título nuevo, se pierde el orden lógico. O sea, no tiene sentido que gato sea un nuevo título si estamos hablando de felinos y vamos a actualizarlo para poderlo ver mejor. Viendo el ejemplo aquí con la herramienta, tienes que recargar el post y luego vamos a seleccionar Web Developer, ver documento en línea. Y mira, ya tenemos aquí que nos hacen falta encabezados. Estas advertencias en amarillo te las ponen amarillo para que sepa que es algo a lo que le tienes que prestar atención, pero tampoco significa que es algo fatal. Entonces tienes que tener eso en claro, o sea, pueda que lo tengas en amarillo y ok, pero sí que hay un problema. ¿Recuerdas que te dije que solamente podíamos tener un H1 por cada post? Aquí nosotros tenemos 3 H1. Esto sí es un gran problema. Este es el mayor error. Si hubiera hecho esta herramienta, lo hubiera puesto aquí en rojo, tener varios H1. Lo que pasa es que esta herramienta está hecha para programadores y no para SEOs. Entonces, pues nosotros los SEOs nos aprovechamos de ella, pero en realidad está pensada para programadores. Entonces, muy bien. Aquí este es el primer error, no puedes tener varios H1 dentro de un post. En el 99.9 de los casos no puedes tener varios H1, solo en posts bastante avanzados, que eso lo vamos a hablar ya cuando vayamos ya en los cursos avanzados. Podrías tener más de un H1, pero en la mayoría de casos no. Entonces siempre debería de haber solamente un H1. ¿Cómo corregimos eso? Simple y sencillamente regresando a nuestro WordPress. Aquí en vez de un H1 recordamos que un H2 y este también tiene que ser un H2 y actualizamos. Entonces actualizamos, venimos, recargamos el post, cerramos la herramienta. Ahora volvemos a revisar cómo está nuestra estructura de encabezados HTML y aquí tenemos otro error, falta este encabezado. Nombres de gatos no debe ser un H4, sino que debe ser un H3. Entonces regreso y nombres de gatos vengo y lo pongo como un H3 y le doy actualizar y de nuevo este proceso. Cierro acá, recargo, Web Developer, ver documento en línea y ahora sí está todo en verde con solamente un H1. Esto sería lo ideal, esto es lo ideal en los encabezados HTML. El título principal es animales, un subtítulo es felinos, otro subtítulo es gatos, luego hay un subtítulo de gatos que es los nombres de gatos. Luego viene caninos. ¿Por qué caninos no es un H2? Porque caninos no es algo que está hablando de gatos, sino de perros. Entonces aquí tenemos otro error. Mira, luego de caninos lo ideal es que perros fueron H3. Regresamos al post, venimos. Mira, ya esto cuando le has agarrado práctica, créeme que no tienes prácticamente ningún error. A mí no me suelen salir este tipo de errores porque ya tengo bastante práctica. Al inicio sí que se te va a complicar un poco, pero con un par de semanas que tú estés haciendo esto, vas a entender la lógica de estos encabezados. Entonces vuelves a cerrar aquí, vuelves a abrir la herramienta,
ver de nuevo y ahora sí ya tiene una lógica mejor. O sea, está felinos, está gatos, nombres de gatos. Luego mira, aquí otra vez está el error. Felino es un H2, gatos debería de ser un H3. Entonces ahora sí vengo, corrijo. Felinos debe de ser un felinos debe ser un H2, gatos un H3. Nombres de gatos debería de ser un H4. Le vamos a dar a actualizar. Te estoy poniendo varios ejemplos para que entiendas la lógica. Aquí vuelvo a actualizar de nuevo, ver documento en línea y aquí así, mira, animales. Luego animales están los felinos. Mira, título principal, animales. Solamente hay un H1, correcto. Subtítulos, felinos, caninos, anfibios y aves. Subtítulos de los subtítulos, gatos, perros, ranas y loros. Y subtítulo del subtítulo solamente tenemos este nombre de gatos. Entonces, esto creo que está bastante bien explicado, creo que es bastante sencillo. Nombre de gatos no puede ser un H3 porque estamos hablando de este mismo tema y este no puede ser un H2 porque está dentro del tema de felino. Así vas creando una estructura. Esto es algo básico, pero para que ya lo vayas sabiendo, porque también lo vamos a ver en los cursos de SEO. Esto WordPress ya te lo está dando prácticamente por defecto. Lo único que tienes que recordar es que aquí por ningún motivo en todo esto que te estoy marcando en azul no vayas a poner un H1 de nuevo, porque ya lo estás poniendo acá, así que no la vayas a cagar. Muy importante eso. Y luego de esto, pues WordPress nos dio esta gran facilidad, esta gran ventaja de que puedes poner lo que quieras aquí y que si quieres cambiarlo como de un H2, en este ejemplo lo que quieras es un H2, vamos a poner aquí lo que quieras es un H2, si quieres cambiarlo a un H4 en lugar de tener que estarte yendo al editor de código y estar cambiando aquí H4, pues entonces puedes hacerlo desde la parte visual. Aquí ya lo cambiamos, aquí es un H4 y te fijas si hizo más pequeño. Si quiero volverlo a hacer un H2, se hace mucho más grande. ¿Por qué te explico todo esto? Bien, porque es bastante importante que sepas dos cosas. ¿Cuál es la etiqueta de cierre y cuál es la de apertura? La de apertura siempre es la que está al inicio y siempre tiene este tipo de etiquetas de cierre que es un menor que y un mayor que. Las de cierre son exactamente igual para que no te compliques la vida. Mira, yo lo que hacía primero para aprendérmelas es que las copiaba y las pegaba y luego recordaba que le tenía que poner una pleca. Simple y sencillamente así, muy bien. Entonces ahora que ya tenemos las etiquetas, aquí podríamos añadir cualquier encabezado HTML. Aquí podemos poner el texto, podemos poner hola y aquí podríamos poner como un H1. Tendríamos que escribir esto de manera manual, que es lo que nos ha hecho WordPress ya por defecto, que nos ha ayudado bastante y nos ha ahorrado todo este trabajo de estar viendo esto. Entonces aquí ya hemos creado un H1. Si regresamos, pues entonces aquí lo tenemos. Si quisiéramos que fuera un H6, solamente cambiamos el número 1 por el número 6 y de esta manera pues entonces ya se ha cambiado un H6. Es bastante sencillo, es bastante fácil, pero te lo estoy explicando para que lo sepas. La manera más fácil es que si tú tienes que pegar HTML, por ejemplo, en otra parte de tu WordPress, es que lo hagas así. Hola, esto es un H1, esto un H2, esto un H3, y pues entonces aquí lo pones, digamos, por ejemplo, este es un H1, H2 y este es el H3. Ahora lo que hace es que te vienes a HTML y todo esto lo copias. Lo copias desde aquí, lo copias y ya, está listo para que no tengas que estar escribiendo, porque imagínate cuánto tiempo perderías si te vienes aquí a hacer H1, a ver, cierre, tal vez todavía ni recuerdas cuáles son. Hola, esto es un H1 y luego tienes que estar, cuál era la de cierre, cómo iba esto y tal vez vienes aquí y por ejemplo, un errorcito que a mí me pasaba es que primero no recordaba dónde iba esta pleca, no recordaba si era aquí ni tampoco si era al final. Tuve que estar practicando un montón para recordar que siempre va antes de la etiqueta. Entonces, imagínate, ahora aquí tendría que escribir H2, si te fijas un montón de tiempo que lo vas a estar perdiendo. Esto es un H2. Cerrar H2. Esto es un montón de tiempo que vas a perder cuando simple y sencillamente con WordPress solo pudiste haberlo escrito y lo ponías aquí y luego tenías HTML, lo copiabas y lo pegabas donde querías.